Gracias a la vida de Violeta Parra. Toma 2. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Programa más de Colores por Proyecto Radio. Y hoy tenemos un tema que yo creo que pues les va a interesar a mucha gente con respecto a la homosexualidad a través de la historia, pero también a través de la religión, porque creo que es muy, muy importante analizar ese tema cuando hablamos de la homosexualidad. Claro, sin duda son 2 temas que hasta cierto punto no los podemos separar. Hablar sobre la historia de cómo se concebía, cómo se entendía y cómo se vivía la diversidad sexual en las sociedades antiguas, en todas las culturas, pues que nosotros ya no conocemos, pero podemos estudiar a través de sus restos arqueológicos, escritos y cosas por el estilo. Y creo que es muy interesante empezar el programa preguntándonos ¿por qué existe la religión? Yo creo que mucha gente se ha preguntado ¿y por qué existe algo denominado? No hay que reducirlo a religión. Yo creo que podemos ampliar el término a espiritualidad. Hablar de un mundo mágico, religioso, a través de todas las sociedades. En algún momento de la historia muchos apostaban de que cuando llegó la modernidad, la ciencia empezó a la religión iba a desaparecer, porque iba a ser sustituida por la ciencia, pero, oh sorpresa, siglo XXI, y seguimos hablando. Y la religión está presente, la religión juega un papel extremadamente fundamental en la estructura de las sociedades. ¿Por qué? Porque está tan internalizada que en algunas sociedades te pone pautas de comportamiento. ¿Cómo entiendes el mundo donde vives? ¿Cómo entiendes la realidad? Y no importa tu nivel académico, va a haber gente que va a estar metida en el ámbito religioso. Pero vamos a separar eso, ayúdame a separar eso, porque mucha gente, cuando tú le hablas de religión a la gente sale corriendo. Tú le dices religión y la gente sale corriendo porque la gente ubica religión, ay no, una serie de dogmas, una serie de reglas que no me van a dejar ser, etcétera, etcétera. Pero cuando tú le hablas de espiritualidad a la gente, es diferente. Cuando tú le hablas de espiritualidad, por eso siempre decimos que el cristianismo no es una religión. Yo siempre he dicho que no es una religión, es una relación, ¿no?, que se tiene con Dios, ¿ok? Entonces, bueno, pero ese es en ese lapso. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Bueno, hablo desde el ámbito histórico, antropológico.
Religión, como tú bien lo mencionabas, es todo aquello que contiene ya toda una estructura de gobierno, toda una normatividad. La Iglesia Católica, el Islam, las iglesias protestantes, que todas van a cumplir, todos los testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, van a cumplir toda una normatividad. Es decir, ya están reglamentados. Podríamos decir que ahí podríamos meter todo esto que denomino religión, pero todo aquello que sale de la normatividad, pero que está metido en el ámbito en el ámbito mágico, creencia en, por ejemplo, en toda la historia o partes míticas de la historia de México, de los chamanes, los aluches, las brujas, todo este mundo mágico va más cargado a la espiritualidad, porque se entiende un poco más libre, sin tanto dogma. Pero desde la antropología están dentro prácticamente en el mismo cajón, en el sentido de que le dan al ser humano o lo dotan de toda una estructura de pensamiento con el cual él va a interpretar la realidad. ¿Sí? Va a explicar lo que está pasando. ¿Sí? Si ve salir de un cerro a otro una bola de fuego, desde su cultura es una bruja, pero tú desde acá puedes decir pasó un meteorito, ¿no? Una estrella fugaz, o alguien lanzó un cohete, o es un efecto de la luminiscencia. ¿Por qué? Porque esa es tu estructura de pensamiento, ¿vale? Todo se queda en ese marco, le va a dar ese sistema de comportamiento. En el ámbito protestante se dice que el cristianismo no es una religión, sino un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano, el mundo protestante, va a regir toda tu cotidianidad, toda tu vida, siempre va a estar presente. A diferencia de otras religiones donde solamente se va a cumplir el ritual y no más. Por ejemplo, cuando vas a que te hagan una limpia, que te lean las cartas, que te armen amuletos, eso va más enfocado al momento, ¿no? Al problema que estás teniendo en ese el instante. momento que se está generando, y tú estás buscando una solución rápida en un momento específico, exactamente, ¿sí? Sí. Y ahí estás aplicando algo. Pero por eso decimos que todo lo que es cristianismo, sobre todo el pensamiento protestante, ¿no? Se podría decir esa parte es una relación, por eso hablamos de una relación, por eso hablamos de una manera de vivir, ¿no? Sí, exactamente. Que es diferente. Así Pero es. bueno, estamos aquí para precisamente hablar sobre este tema. ¿Cuándo surge la religión? Bueno, los principales exponentes sobre el tema en materia antropológica, Sir Edward Taylor, Emily Durkheim, pues ellos fueron antropólogos, siglo XIX, inicios del siglo XX y otros más. Bueno, ellos van a analizar distintas sociedades africanas, en Rusia, en distintos lugares, y se van a dar cuenta que en todas va a existir un pensamiento mágico. Todos van a coincidir en que la gente va a tratar de explicar aquello que no entiende a través de lo mágico, ¿sí? Aquí aclaro que no es lo mágico como se entiende la magia desde México, ¿no? Magia blanca o magia negra, no, es un mundo, o un mundo espiritual, por así llamarlo. Vamos a llamarlo ¿sí? así. Que se le denominaría el animismo, al cual a todo elemento del medio ambiente se le atribuye una energía. A los volcanes, a las cuevas, a los cenotes, ¿sí? Todo el mundo sabe en México que si vas a la área maya, que era un cenote, la entrada al inframundo, ¿sí? O sea, están cargados de cierta magia, ese tipo de elementos. Entonces todas las sociedades han tenido distintas, y no porque una sociedad sea animista y crea en todos estos entes, y lo comparas con una sociedad que ya tiene ciertas deidades instituidas, por así llamarlo, como el cristianismo, no quiere decir que esta es más antigua que esta, simplemente responden a distintos momentos de la historia de la humanidad. Así es. Entonces la religión siempre ha estado presente. Y algo muy interesante, en el ámbito arqueológico, las representaciones más antiguas de seres mágicos, por así llamarlo, que se tienen son mujeres.
son cuerpos femeninos. De ahí una obra muy conocida, Dios nació mujer, de Pepe Rodríguez. Él hace todo un estudio en el ámbito arqueológico para mostrar esto, que posiblemente las sociedades más antiguas, en lugar de tener la noción de un dios hombre, varón, era una diosa, relacionado con la fertilidad, con la vida, por la cuestión de la manutención, por ejemplo. Entonces eso es muy, muy interesante, y él va rastreando y haciendo toda la historia de posiblemente en qué momento empiezan a surgir las sociedades patriarcales y se empieza a construir la idea de un dios hombre. En el ámbito bueno, podríamos decir que desde la diversidad sexual, Dios, como lo entendemos nosotros, o como lo muestra el texto bíblico, es el primer ser binario. así es. Porque no es ni hombre ni mujer. Es existencia, solamente energía, o es como lo entiende. Es bueno, ¿No? nosotros lo explicamos, ¿no? Lo explicamos como un espíritu. Es espíritu, y el espíritu no tiene género. No tiene género, por lo tanto, tienes que, para poder entender y para poder darle la entrada a este mundo patriarcal, pues es donde se pone el género masculino, para poderlo entender. Para poder explicar. Pero seamos honestos, no tiene género. Y es el primer, efectivamente, ser no binario, ¿no? Exactamente, y bueno, aunado, ¿o qué tiene que ver esto con la diversidad sexual? Bueno, en todas las sociedades siempre ha existido la diversidad sexual, y cómo se anclaban al ámbito religioso, pues eso es lo que iremos viendo en todos, bueno, no en todos, en estos dos programas. A lo largo de este programa y el próximo. Así que no te vayas, regresamos en 2 minutos, y aquí estamos en Proyecto Radio de Colores. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. Peón, alfil. Reina come torre. Rey, inamovible. Jaque. Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina. Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Proyecto Radio, en el programa de Color. La religión, sobre que esto siempre ha existido, el ser humano siempre ha tenido la necesidad, ¿sí?,
de darle respuesta a lo sobrenatural, Lo que no entiende. a algo que no entiendes. Entonces va a haber diferentes respuestas Así es. dependiendo de tus diferentes creencias, dependiendo de tus diferentes costumbres, ¿sí? Conocimientos, etcétera, se va pero es a lo mejor, como decías, ¿no? Un solo evento se puede entender de varias formas y de varias claro, maneras, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, yo sí quiero darle crédito, porque dice Jesús, me dicen no, pero sí, porque Jesús hizo una investigación, y es la investigación de su tesis de maestría en ciencias antropológicas, y precisamente aborda este tema, ¿sí? Y precisamente estuve checando varias cosas, y comenzamos, por ejemplo, con Mesopotamia, en donde parece ser que en Mesopotamia, obvio, y digo es obvio porque la homosexualidad no era considerada como pecado, era parte de la humanidad, era parte de la actitud, sociedad. de la sociedad, de la actitud de cualquier ser humano, ¿sí? Pero hay que hablar sobre la parte religiosa, ¿sí? La parte religiosa, hay una diosa que se llama Ishtar, o había una diosa que se llamaba Ishtar, que precisamente hablando de la ambivalencia, ¿no? Esta diosa era ambivalente en la sexualidad. Parece que esta diosa se puede encontrar en varias formas, de varias formas se puede encontrar, y además de que tenía a su servicio ciertas personas, varones prostitutos, que les llamaban perros. Claro, no el concepto de No el concepto como Cain el que nosotros tenemos. Simplemente era la categoría con la cual se les conocía. Y estos varones prostitutos eran los que tenían relaciones sexuales, ¿sí? Con esta diosa, ¿correcto? Pero esto era a manera de ritual. Exactamente, era visto como una ofrenda hacia la diosa Ishtar. Así es. A nosotros nos puede sonar raro, porque no somos parte de esa cultura. Ni mucho menos vivimos en esa época. Pero era un elemento de la cotidianidad que se encontraba alrededor de la diosa Ishtar. De hecho, ese elemento es el que se toma se toca ese tema, lo toca Pablo en Romanos, ¿sí? Cuando habla precisamente de Romanos 1, donde dice que fueron entregados a sus propias concupiscencias, y que ese versículo se toma para ir en contra de la homosexualidad, que está mal entendido y que está mal está sacado interpretado y está mal sacado de su contexto. Exactamente. Sí, estás completamente fuera de contexto. Pero de eso estamos hablando, ¿ok? Exactamente, y bueno, como ya mencionaba Lili, Mesopotamia pues son de las culturas más antiguas, ¿no? Sino la más antigua de Cercano Oriente que se conocen. Y también trayendo aparte de la diosa Ishtar, hay un relato, un poema, ¿sí? Que tal vez algunos han escuchado, la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh fue un rey, ¿no? Y su amigo Enkidu, que se encuentran en la vida. Muere su amigo Enkidu y al rey, a Gilgamesh, le duele mucho la pérdida de su amigo. Y empieza a narrar todo lo que vive a partir de la pérdida de su amigo Enkidu. Pero si bien el texto fue muy reconocido en la época porque se han encontrado muchísimas tablillas con el relato de Gilgamesh, claro, pequeñas porciones, y gracias a ello se ha podido reconstruir la mayor parte de esta epopeya. Los especialistas piensan, porque no hay ningún dato directo, que posiblemente Gilgamesh y Enkidu tuvieron una relación más allá de amigos, por el tipo de palabras que usa, la forma en cómo se expresa de él, lo que menciona cuando muere Enkidu. Entonces realmente es un documento que posiblemente esté narrando ese amor entre Gilgamesh y Enkidu. Es una teoría solamente, no hay ningún
elementos y lo recalco para confirmar que así sea. Los expertos dicen posiblemente, por el uso de ciertas palabras. Pero no hay... Es muy parecido a lo que pasa con David y Jonathan. Exactamente. No hay elementos directos, pero la narrativa... Te da a entender que es un amor mucho más allá que un simple amor de amistad. Exactamente. ¿No? Ok, también en el antiguo Egipto parece que la sexualidad también no gozaba de un estatuto especial. Pues era parte del universo igual, del existir. Y algunas imágenes permiten adivinar una relación de profunda intimidad, mostrando a dos personajes enlazados, tomados de la mano o apoyándose uno sobre el otro, o teniendo algún tipo de contacto, ¿no? Más allá. Entonces creo que también en lo que es en Egipto no se halla. Y, también hay algo que precisamente leí en tu tesis, sobre una persona que encontraron que estaba enterrada, ¿no? Sí, recuerden que en Egipto todas las pirámides pues son tumbas. Ajá. Y ahí solamente eran enterrados en las tumbas el matrimonio, nadie más que el matrimonio. Y se descubrió una tumba que remonta hacia la dinastía 5, estamos hablando de allá de alrededor del 2350 a.C., que data esta dinastía, y esta tumba alberga el sarcófago de dos hombres. Y entonces ahí entra la incógnita, porque en esta tumba hay dos hombres y por cuestión cultural solamente el matrimonio tenía que estar ahí enterrado. Y recuerden ustedes, bueno, por las películas que tal vez se han visto o los fotografías, que dentro de la cámara mortuoria pues hay epígrafes, hay elementos para adornarla, y está la pintura de dos varones tomados de la mano. Se piensa que ellos fueron una familia por ese tipo de representaciones, y y conociendo las pautas culturales de Antiguo Egipto, se piensa que fue toda una familia, porque además la sexualidad era parte de la vida privada de la gente, no atravesaba más allá, y tampoco era tan escandaloso. Exactamente, porque sabemos que los faraones pues se casaban entre hermanos para poder mantener la dinastía, porque se pensaba que eran hijos de deidades. Entonces, al ser un hijo de deidad, pues no puedes relacionarte sexualmente con, bueno, eso lo dejo entre comillas, con alguien que no venga de la misma dinastía. En este caso, si bien no son faraones, pero sí son gobernantes que responden a ciertas castas, ¿sí?, que tenían cierto prestigio y que responden a esas pautas culturales en cuanto al entierro y en cuanto a la cuestión sexual dentro de esos grupos. Y volvemos al tema que siempre he insistido, no había gran escándalo por eso, tanto que, bueno, o sea, hoy en día, no como dos hombres van a estar juntos, cómo van a estar juntos dos mujeres, cómo van a estar juntas, y sin embargo en ese momento se pudo hacer esa tumba, se podría decir, y no hubo ningún empacho, ningún problema, ¿no? O sea, tanto que le encontraron a dos varones en esa tumba. Entonces, es muy es increíble que, ¿no?, conforme va pasando el tiempo y se podría decir que somos más civilizados, que tenemos más conocimiento de las cosas, a veces vamos para atrás en lugar de para adelante, ¿no? Esa categoría de civilizados la dejo entre comillas. Ay, ya hablo el antropólogo, entonces mejor seguimos con nuestro tema del día de hoy. Creo que efectivamente tienes toda la razón. Conforme va pasando el tiempo nos vamos volviendo un poquito más salvajes. Es que de verdad, es impresionante. Bueno, después vamos a hablar. Inconscientes, tal vez. Inconscientes, pero también salvajes. Díganme ustedes, y sacando un poquito del tema, por supuesto, pero la serie que está ahorita en boga en Netflix, ya sé que tú no ves tele, pero la que está en boga ahorita es impresionantemente violenta. Una que se llama
Ay, a ver, alguien que me la escriba aquí, porque no la tengo en la mente, soy malísima para eso, pero una coreana que está ahorita en boga. Creo que he visto las imágenes. No y, recuerdo. y es violenta y ha sido el hit, pero De el la hit semana. de Netflix, ¿no? De todo, desde que ¿De todo el Netflix mes? empezó hasta ahorita. Porque es Entonces extremadamente... no es nueva. Sí, o sea, acaba de Ah. salir, tiene un mes que salió quizá. Ok. Entonces, bueno, El juego de... del calamar. Dice Mario Jacksonville. Aquí está El juego del Mario, calamar. el juego del calamar, exactamente. Oscar también, gracias. Eso, Raúl. Raúl también ya nos está escuchando, el juego del calamar. ¿Verdad que está extremadamente violenta? De verdad. Y lo increíble es, tienes que verla porque creo que antropológicamente te va a interesar mucho, de cómo se mueven las categorías de las personas que pueden sobajar y oprimir al que está abajo, ¿no? Y cómo la gente, que en algún momento vimos en la serie, o sea, nos entusiasmamos viendo eso. Yo después de verdad que tuve que pedirle perdón a Dios por eso. Me sentí mal, yo lo sé, me sentí mal. Pero bueno, estábamos en otra cosa, perdón. Vamos a Grecia. A Grecia, la homosexualidad era parte precisamente de la enseñanza que recibía todo ciudadano adolescente para entrar a la edad adulta. Bueno, antes de que continúes, es importante aclarar que estamos utilizando la palabra homosexual para poder categorizarlo, Ok, sí. dado que Tiene razón. es un anacronismo, ya que esa palabra surge Apenas. siglo XIX. Así es. ¿Sí? Tanto homosexual, heterosexual, lesbianismo, o sea, todas las categorías con las que actualmente se categoriza la práctica sexual responden al siglo XIX. En esa época no existían categorías para clasificar la actividad sexual. Simplemente era actividad sexual y no más. Así es. ¿No? Sí, nosotros estamos hablando de homosexualidad porque le tenemos que dar el nombre para saber, pero en ese momento no existía, no sabía. Sencillamente era parte de la vida cotidiana. Exacto. ¿No? Entonces decíamos que era parte de todo jovencito, ¿sí? Tener una actividad sexual y a veces con una persona mayor, con un hombre mayor. En ¿sí? cuestión cultural siempre era con un hombre mayor. Fíjate. Por cuestión cultural, él era quien lo instruía, era como su, ¿cómo podríamos llamarle? Como su padrino. Su mentor. Su mentor, Su exactamente. Y aquellos los que hayan leído los diálogos de Platón van a poder encontrar ahí muchísimas referencias a esta acción. No había ningún problema. Claro, en cuestión cultural, el joven a cierta edad, vamos a llamarle, se graduaba y ya se podía casar con una mujer y formar su familia, y a la vez él podía ahora ser el mentor de otro. ¿Vale? Estaba mal visto, bueno, en ese sentido. Lo que estaba mal visto es que la pasividad con... Sí, era eso, ¿no? que un adulto ocupara el lugar de una persona pasiva Uh-huh. en la relación. Siempre tenía que ocupar el lugar activo porque era el que lo instruía, le enseñaba. ¿Vale? Entonces, en ese sentido va la cuestión en Grecia, y como tú bien lo mencionabas, era parte de la vida cotidiana y no generaba mayor problema. Y me gustaría hablar precisamente también de que en cuanto a la homosexualidad femenina no hay indicios para hablar sobre ella. Lo que decías el otro día, lo que hablabas el otro día, ¿no? No existe la relación entre dos mujeres si no es que hubiera un miembro viril o algún tipo de instrumento que hiciera de falo precisamente para la penetración. En un primer momento no se pensaba que no se podía categorizar como una actividad sexual porque no había un pene para llevar a cabo la penetración. ¿Vale? Aunque en cierto momento de la historia, aunque tuvieras un instrumento, no importa. Ni siquiera eso. No, en ciertas etapas de la historia no. Incluso
aquí lo dejamos como las leyendas de ciertas mujeres que en la cama se convertían en hombres. Aquí los expertos en historia de la sexualidad mencionan que posiblemente sean se me fue el nombre. Hermafroditas. Exactamente. Que ahora tenían aspecto de mujer, pero en materia del miembro sexual tenían un pene. O el clítoris era más grande. Exactamente. ¿No? Entonces, ese tipo de narrativas que ellos lo denominaban en su época como mitos, como un ser diabólico, pues ellos dicen, posiblemente pudieron ser estos sujetos. ¿Sí? Pero en realidad el término lesbianismo surge a finales del siglo XIX. Exactamente. ¿Okay? Y proviene, esto también proviene de la relación entre la isla griega Lesbos, ¿no? Exactamente. Que se creía que esta isla, bueno, es en la historia se dice que esta isla estaba poblada por puras mujeres. Puras mujeres, sin mayor problema. Así es. Y de ahí se retoma el nombre para las relaciones entre mujeres. Así es. ¿No? Porque realmente no se le va a dar esa categoría de relación sexual, sino igual hasta el siglo XIX, prácticamente. ¿No? Entonces tampoco había problema. Era visto más que como una relación de amistad, sin ningún problema, que es lo que pasa actualmente. O sea, en la sociedad mexicana y en otras tantas, tú puedes ver en la calle a dos chicas tomadas de la mano y no hay problema porque son amigas. Sí, digo, a lo mejor no es tan, exactamente, sí, ok, entiendo. No entra en tu mente que son parejas o novias, ¿no? Bueno, aunque verdaderamente hoy en día creo que hay más libertad, pero también hay mucha homofobia. Ver dos mujeres tomadas de la mano crea a veces también una violencia muy fuerte en contra de ellas. O sea, puede crear una violencia muy fuerte, ¿sí? Pero no es tan común en el hecho de decir, lo puedes ver y lo puedes tomar muy cotidiano. No, todavía hay mucha homofobia en eso y eso es algo que de verdad que tenemos que erradicar. Claro, como ya mencionábamos. Ahora, es obvio que ver dos hombres tomados de la mano, obvio, va a despertar, pero así, rapidísimo, una vista de la mayoría de la gente de, ¿no? El morbo. El morbo, exactamente, por supuesto. Que tiene un poco de relación con la forma en cómo se conceptualiza la sexualidad y cómo entiendes el cuerpo y el uso de eso. Y es triste, pues volvemos a repetir, es triste porque estamos en pleno siglo XXI donde ya deberíamos de tener eso completamente abierto. Deberíamos, pero en América todavía tenemos un país que castiga con pena de muerte las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Eso es cierto, y eso a mí me duele mucho. Me duele tanto como me da alegría el saber que alguien encontró un lugar donde puede estar y puede convivir con otros igual que ellos, como es la iglesia de donde nosotros estamos, ¿no? Claro. O sea, Misión Cristiana Incluyente, por cierto. Ahí un pequeño comercial. Sigamos. Bien, entonces estábamos hablando de Roma, precisamente. La sexualidad masculina era asociada al poder, al control y al dominio de los demás. Y Roma fue una sociedad que apreciaba mucho la virilidad y condenaba el afeminamiento y la pasividad del varón. El romano no encasilla el comportamiento amoroso según el sexo, sino al papel activo o pasivo que adoptaba el ciudadano, ¿no? Exactamente. Si bien Roma absorbe mucho de los elementos culturales de Grecia, esta cuestión de la sexualidad sí empieza a generar cierto tipo de normatividad. Era mal visto el sometimiento de un ciudadano romano, no así de un esclavo. Pero también hay que tomar en cuenta que la forma en cómo actualmente entendemos un esclavo no es lo mismo en cómo era un esclavo de aquella época.
un esclavo de aquella época era parte de tu familia. Estabas obligado a darle alimento, a mantenerlo, a cuidarlo. Era un miembro más de tu familia, sí. Era el que trabajaba tus tierras, si es que tenías tierras. Era, vamos a llamarle, pues, tus sirvientes, pero tu obligación era casi, no le llegaba, pero casi la de un hijo. ¿Sí? Ellos nunca eran considerados como adultos, no podían tomar decisiones por sí mismos. Su amo era quien tomaba decisiones por ellos, pero el amo estaba obligado a ver por ellos. Sí, pero había un sometimiento y además en algunas ocasiones a lo mejor los obligaban a hacer cosas que no querían hacer. Sí, sin ¿no? duda. Porque era parte de su trabajo, se podría decir. Exactamente. Entonces, tampoco se acerca a lo que entendemos como esclavo actualmente. Incluso hay registros en los cuales cuando el amo no tenía descendencia, de podía sus heredar. Esclavos más antiguos tomaba un hijo. Uh-huh. Y ahora sí que lo adoptaba, le daba su apellido y heredaba todo lo que él tenía. ¿No? Era como ese amor hacia el esclavo. Incluso en el propio texto bíblico pues se tienen registros de aquellos esclavos que decían, no, pues yo no quiero ser libre, quiero permanecer contigo. Entonces lo que se hacía era una marca en la oreja, el cual él, pues ahora sí que prometía vivir de por vida con su amo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había esa relación Uh-huh. con los amos y los esclavos. En el ámbito sexual, como decía, el someter a un esclavo que fuera a jugar el papel pasivo no estaba mal visto. No era mal visto, pero también era parte de su trabajo como esclavo. O sea, no era una cuestión de amorosa. O sea, por eso no podemos compararlo, ¿sí? O sea, lo estamos hablando como las prácticas homosexuales, pero no quiere decir que se acerque a lo que hoy llamamos homosexualidad. No, exactamente, pero tampoco no eran obligados como tal. Era como te daba la opción, ¿no? Tenemos o sea, había la opción de que si el esclavo aceptaba, adelante, pero siempre iba a ser el papel pasivo. Sí. Y tenemos los registros de los generales, por ejemplo, que tenían a sus esclavos. Sí, de hecho se iban a la guerra y se los llevaban con ellos, por supuesto. Pero a lo que voy es que queremos separar esa parte. Quiero que quede muy claro, porque de hecho hasta eso estamos, por cierto, que estamos dando clase de diversidad y Biblia los viernes en la noche. Estamos en el Centro de Capacitación para Ministros Incluyentes. Y precisamente estamos viendo eso, la diferencia entre la conducta homosexual y la homosexualidad, ¿no? Porque una cosa es la conducta homosexual y en este caso a lo mejor el esclavo pues tenía que adoptar ciertas cuestiones, aceptar ciertas, pero eso no lo hace ser, ¿no? Y también igualmente el varón que era la parte activa, tampoco lo hace ser. Entonces era porque eran prácticas, pero no lo entendamos como la homosexualidad hoy en día, ¿no? Claro. Eso es importante. Bien, pues, y seguimos con Europa después de Constantino. En esta cuestión de Me salté mucho, sí. ¿no, verdad? Sí. Te fuiste hasta ya. Me fui hasta Europa. Espérame, entonces. Casi la Edad Media. Antes de llegar a la Edad Media, ¿qué pasa cuando durante la época de Constantino prácticamente, ¿no? Sabemos que el cristianismo, o lo que hoy conocemos como cristianismo, el cristianismo primitivo, empieza a retomar cierta fuerza. Aún no es una religión de Estado, incluso son perseguidos. Hasta lo que hace el cristianismo es que empieza a retomar parte de esta normatividad de la sexualidad que empezaba a generar o generó el Imperio Romano y los empieza a aplicar, ¿sí? Dentro de sus pequeños grupos. Cuando se lleva a cabo en el año 386
un concilio, el concilio de Elvira, es cuando se empieza a normar de manera legal toda la cuestión de las relaciones sexuales, ¿sí? Se empiezan a prohibir muchas prácticas, pero porque lo que se buscaba era una regulación de la vida cotidiana de la gente. Ahí es donde entra la religión. Exactamente, a normar. Ahí es donde empiezan a limitar, normar. A poner, pues a obligar cierta práctica, ¿vale? Pero es según la mentalidad de alguien, ¿me entiendes? Exactamente. O sea, es que según la mentalidad de alguien, entonces todos nos tenemos que comportar de esa forma porque alguien interpretó de esta manera el texto bíblico y entonces ahora se hace ley. Exacto, y aún no era religión de Estado. No. Cuando Constantino da su edicto de tolerancia, simplemente se prohíbe que se les persiga, pero aún no es religión de Estado. Pero poco a poco el Imperio Romano se empieza a fragmentar, empieza a tambalear, y entonces cuando el cristianismo empieza a tomar toda la estructura del gobierno, los nombres de la estructura de organización, y sin duda empieza a implantar su propia normatividad, ¿vale? Y eso que se conocía como la iglesia primitiva, pues tiene un cambio brutal, porque se vuelve una religión de Estado. Así es. ¿Vale? Tanto que en el siglo VI, el emperador Justiniano condenó la actividad entre hombres, las relaciones sexuales, ¿sí? Incluso con pena de muerte. El emperador allá para el siglo VI. Fíjate, lo que antes era lo más normal, una práctica cotidiana, parte de un crecimiento, ahora ya se volvía prohibitivo y ya está penado. Exactamente, ¿no? Con pena de muerte, y no digamos siglo XIII, ¿sí? Donde empieza a surgir esta categoría de sodomía. Pero es bien interesante esa categoría porque ni la propia gente de la época, ni los legisladores sabían a qué se refería con sodomía. Simplemente te acusaban de sodomía y resulta que lo que hiciste fue robarte una gallina, por ejemplo. O sea, aún no se entendía muy bien esta categoría. Por eso en los registros inquisitoriales se encuentran N cantidad de personas que fueron condenadas por sodomía. Y no pero en la categoría de sodomía entraban muchísimos. Después se fue regulando, ¿vale? Pero al inicio no. Entonces empieza a surgir toda esta normatividad. Ya hasta el siglo XVI es que la Inquisición, lo que conocemos como la Santa Inquisición, pues empieza a regular estas relaciones entre hombres y también en algunos casos entre mujeres. Bueno, pues seguimos platicando sobre este tema ya para cerrar en el último bloque. No se vayan, seguimos aquí, ahorita regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La la, chulada! Ha llegado el momento de de la misión al sonar el silbatazo inicial. 22 guerreros, un valor, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca para la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Nat Lazán, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Nat Lazán, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti.
Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma, by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook @Dharma by Verónica Samperio. Bien, ya estamos de regreso de Colores a través de Proyecto Radio MX. Recuerden Saluditos aquí a Anita, a Rosángel, a Oscar, a Edwin. Gracias, Edwin, por estar viendo. A Mario, a Raúl, a Richard. Y sí, gracias por recordarme el nombre del de la serie. de Bueno, la no sé qué serie. serie Es una o serie, es película. una serie. Tienes que verla. Bueno, vas a empezarla a ver y me das tu punto de vista. Ok. Después, Eder Yair, gracias. Qué bueno que nos estás escuchando. Y también a Leinad, gracias también. Gracias a todos los que nos están escuchando, todos los que nos sintonizan cada 8 días. Y bueno, pues aquí vamos a seguir cada miércoles. Exactamente. Pues Bueno, ahora sí. ahora sí nos vamos a Europa. Ok. Esta cuestión de empezar a catalogar las relaciones sexuales no heterosexuales como pecado, tiene historia que tendríamos que remontarnos al siglo I, a los escritos de Filón de Alejandría, que, bueno, Filón de Alejandría fue un teólogo judío y filósofo de la época, que en sus... O sea, desde el año 1. Del año No, 1. siglo I. Siglo I, ok. ¿Vale? Este filósofo teólogo empieza a tratar de normar las relaciones sexuales porque viene de una tradición judía ortodoxa, ¿vale? Y trata de ver, de buscar, principalmente en Levítico, en Éxodo 20, la normatividad que se le da a Moisés según el texto bíblico. Trata de buscar toda esa normatividad para regular el comportamiento de la gente. Y es el primero que se le ocurre darle esa carga a la historia de Sodoma y Gomorra, relacionarla con relaciones entre personas del mismo sexo. Él es el primero que hace esta teoría en el siglo I, Fíjense. ya que anteriormente, y el propio texto bíblico, si lo vemos como un documento histórico, no desde la religión, jamás categoriza la historia de Sodoma y Gomorra como una sociedad homosexual. Correcto. Sí se analiza desde el griego, por ejemplo, hablando de los textos del Nuevo Testamento, y del hebreo, sin duda, para los documentos del Antiguo Testamento, a través de la filología, del análisis o de la crítica textual principalmente. ¿Vale? Pero él es el primero que, retomando... Y que toma esta la palabra tradición, sodomía como la relación entre dos hombres, ¿sí? Entre dos exactamente. varones, que es malo, ¿no? Exactamente. Entonces, para no hacer el cuento Etiqueta. largo, de ahí empieza. En el siglo I, a través de Filón de Alejandría en sus documentos. Pero donde más se retoma este contexto, o más bien palabra, es ya en el siglo... En el siglo XI, En el siglo se empieza a XI, retomar con mayor fuerza con este fray Damián, o sea, fray Pedro Damián. Él hace un documento como un reporte para el Papa, y él le dice: dentro de la Iglesia Católica
bueno, no, él no dice iglesia, dentro del monasterio donde él está, dentro de la estructura, se llevan a cabo prácticas que no son agradables a Dios. La sodomía. ¿Vale? O sea, él reconoce, si lo vemos desde el punto de vista histórico, es el primer documento que denuncia este tipo de prácticas dentro de la iglesia. Recordemos que en sus orígenes, todo líder religioso de lo que hoy conocemos la Iglesia Católica se podía casar, no había problema, ¿no? Pero cuando se prohíbe el matrimonio por cuestiones de dinero, por cuestiones de poder, para no heredar a los hijos, sino que todo se quedara en la iglesia, empieza a surgir este tipo de prácticas que se dan desde siempre, como ya lo vimos, siempre se han dado. ¿Vale? Pero Fray Pedro Damián es el primero, ya por el 1051, ¿sí? Que él empieza a darle también esta carga y es cuando se empieza a retomar más. Claro, el Papa en ese momento como que no le hizo caso a su documento, pero su documento ahí existe. ¿Vale? Y empiezan esos datos históricos. Bueno, la historia lo retoma de esa forma, es decir, esta carga negativa, la historia de Sodoma y Gomorra, es por una tradición histórica, no tanto porque el documento así lo diga, sino por en algún momento de la historia se le dio ese peso y se retoma. Y como siempre, y como hemos hablado precisamente en la clase que damos de diversidad y Biblia, precisamente se dice, una mentira dicha varias veces se puede convertir en verdad. Exactamente. Y cuando llega el momento de la Reforma Protestante, pues los reformadores, al salir de la Iglesia Católica, toda esa normatividad la llevan consigo. Sí, traen eso. Cambian ciertas, o sea, sabemos perfectamente que la diferencia nada más es la cuestión de la salvación, pero todo lo demás trae igual. Al final de cuentas, la Iglesia Anglicana es casi tiene los mismos rituales, tiene las mismas prácticas que una Iglesia Católica. Exactamente, solo que en este caso, cuando viene todo el grupo de la Reforma Protestante, la sodomía también se va a ampliar un poco y van a entrar en esa categoría todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. También, sí, cierto. Sí, todas. Inclusive se me fue el nombre. La masturbación también. La masturbación y el sexo anal que tuvieras con tu propia pareja. También va a ser catalogada como sodomía. También eso es sodomía. Y va a ser penada por la ley. No. Pero esto va directamente a lo que es la no procreación. Esto es porque se supone que el sexo o las relaciones sexuales tienen como objetivo es la procreación. Y no... en corto. Los grupos protestantes de aquella época también echaron mano de la Inquisición para castigar a la gente. Entonces, no se libran también de el uso de la fuerza para normar, para regular. Ellos también usaron toda esta estructura para controlar. ¿Sí? No quedaron con las manos limpias este tipo de acciones. Y bueno, ¿qué pasa en América? Rápidamente, porque nos quedan unos minutitos solamente. En América también las sociedades antiguas tenían prácticas sexuales entre personas del mismo sexo sin ningún problema. Por ejemplo, en América del Norte existen aquellos denominados verdach, que era gente que se le atribuían una dualidad. Es decir, para ellos era gente de doble espíritu. Tenían un espíritu masculino y un espíritu femenino y tenían mucho poder en el ámbito mágico religioso, porque no necesitaban de un complemento, porque ellos eran completos. Entonces, hasta cierto punto gozaban de cierta categoría y podían tener esa dualidad les daba una categoría. Y en algunas sociedades de la India también, hasta la actualidad, la gente no heterosexual tiene ciertas categorías en ciertos ámbitos, no en toda la sociedad, en ciertos ámbitos, porque se entiende que son seres completos espiritualmente, no necesitan un complemento como otras deidades, ¿no? Entonces eso es hermoso, porque fíjate, tienes esas dos y es un complemento, como lo veríamos en Génesis, que ya también lo platicamos, lo que se ve en Génesis,
con respecto cuando Dios creó al hombre y la mujer. Exactamente, que responde a esto. Bueno, eso es con respecto a Norteamérica. Existe esta gente de dos espíritus, y en Latinoamérica los registros que tenemos con referente a este tema pues son escritos de españoles principalmente, entonces hay mucha duda con respecto a la información que se tiene, pero bueno, es muy amplio el tema. Es muy amplio el tema y pues se nos está acabando el tiempo, pero vamos a seguir con el tema, lo vamos a ampliar la próxima semana, así que están ustedes invitados a seguir platicando sobre este tema. Y bueno, Jesús, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Gracias. Y gracias, chicos, chicas. Nos escuchamos dentro de 8 días y cuídense mucho. Nos vemos. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX, con sentido social. Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.